Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última conferencia magistral de este congreso, presentado por la doctora Chin-Ok Choi. Y bueno, comenzamos por presentar a la doctora, que es doctora y magíster en estudios coreanos por la Hankook University of Foreign Studies en Corea del Sur. Actualmente se desempeña como profesora asociada del magíster en estudios coreanos, subdirectora del Centro de Estudios Comparados de Corea y directora del Instituto Rey Sejong Santiago de la Universidad Central de Chile. Sus investigaciones están enfocadas en migración coreana e interculturalidad y la relación entre lenguaje y cultura de Corea. Esta conferencia se titula Más allá de chinos, pertenencia elusiva de la segunda generación de coreanos en Chile. Doctora Choi. Muchas gracias. Sí. Yo creo que entre ayer y hoy, como se trataron muchos, como varios temas, con varios, como de perspectiva, punto de vista, ese lugar es como yo no hubiera tocar, como explicar nada, pero por lo que es muy impresionante, emocionado como coreana. Y todos los temas son como impresionantes, valiosos a investigar, a profundizar más, pero un tema no poder olvidar es que la presencia, los coreanos, inmigrantes coreanos en este continente, en Perú y Chile y toda la parte, con alguna interacción con los inmigrantes coreanos o de sus descendientes o algo como peruano, chileno, que con descendencia coreana, ese también hay hoy día, como dice, como de una población, variedades. Entonces, ese, como puede ver, como ese es mi tema, ese como quiero tocar como de migrantes coreanos, ahora como dice, de segunda generación o como de como de más integrado a la sociedad en América Latina y pero especialmente enfocando en Chile. Ya. Y ya. Y aquí anoche como encontré estas fotos en 2016, Ricardo me invitó a participar en el marco de la jornada coreana en aquí esta universidad. Esto fue mi primera actividad, participación en este tipo de actividad académica internacional en este continente. Por eso como estuve muy nerviosa, pero por suerte no creo que no fue tan mal. Por eso así guardo un buen recuerdo de la Universidad Católica de Perú. Y ese momento también como hablé sobre el tema de migración coreana en Latinoamérica, pero es como algo más general, pero ahí avanzando desde el tema, hoy en particular se centrará en la vida de segunda generación coreana en Chile con esta estructura. Y sí, como revisando un poco de ya esa migración, siempre algo relacionado con globalización, es como mm, como pasando como una frontera, ahí qué pasa entre los países, también como una orden global, de jerárquico, también cómo va. Y especialmente en Chile, como aunque como inmigrantes asiáticos no son muchos, como algo minoría, pero en Chile también si los asiáticos en Chile hay como aumentado hoy día y también sus como de presencia también tiene como tiene más sentido, por eso como ahí como revisaremos muy brevemente. Y luego como sí, siempre inmigrantes como si piensan como sobre su identidad y dónde está mi pertenencia, como claro o no, y ahí como ambiguoso, ese sí como voy a hablar. Y último, como por eso una pregunta, como si algo posible o imposible, lo chileno asiático, el chileno coreano, coreanidad, como presentando como un proyecto de investigación que estoy participando. Ya. Y sí.
La investigación de hecho como plantea profundizar sobre si las fronteras de los estados-nación se están volviendo irrelevantes en un mundo globalizado. La globalización ha difuminado como las fronteras entre países, pero los inmigrantes siguen enfrentándose a retos relacionados con las fronteras, tanto literales, o sea, con fronteras nacionales, como figuradas, como fronteras sociales y culturales. La experiencia de los inmigrantes en otros países refleja retos más amplios a los que se enfrentan los inmigrantes que deben de, navegar por sus identidades relacionadas con tanto con su país de origen como un país el de acogida. Esto refleja la compleja dinámica de la globalización, en la que las identidades nacionales y las jerarquías globales están en constante cambio. El término bordering, como puede traducir frontera o fronterizo, se subraya que vivir en las fronteras y pensar en ellas constituye una situación tanto de barricada como de facilitación de los flujos transnacionales de personas, bienes y información. Sin embargo, sugiero que el término bordering podría entenderse como la negociación de los límites entre los diferentes aspectos que afloran en la vida cotidiana de los inmigrantes. El cambio en el estatus global de Corea del Sur y afecta la forma en que los inmigrantes coreanos se perciben a sí mismos y son percibidos en el extranjero. Esto crea una nueva dinámica en la manera en que los inmigrantes de países del sur global en transición al norte global y navegan por su lugar en esta sociedad globalizada. Y los inmigrantes coreanos en Chile encarnan la tensión entre una creciente identidad globalizada como individuos de una nación económicamente avanzada y los retos de adaptarse a una sociedad del sur global. Esta dualidad representa las complejidades más amplias de la migración internacional y la identidad en el siglo XXI. Y Corea del Sur como ya no se clasifica fácilmente como una nación del sur global que tradicionalmente incluye a los países en desarrollo. En su lugar ha alcanzado como una posición más ambigua en la sociedad, como oscilando entre el norte norte global y el sur global. El concepto de Global Seminars, como en mi tesis doctoral, describe la posición actual de Corea como una nación entre dos categorías. Por un lado, ya no forma parte plenamente del mundo en desarrollo, como sur global, pero por otro lado, tampoco se percibe siempre y obviamente como parte del norte global. Y también como académico como Lian se refiere a Corea del Sur como una ex-periferia, subrayando que aunque haya avanzado económicamente, su transición hacia un estatus plenamente desarrollado aún está en curso. El debate de dicotomía entre el norte y el sur globales revela que la antigua categorización como binaria de los países como desarrollados o en desarrollo está quedando como anticuada y países como Corea representan una categoría más matizada, demostrando que la jerarquía mundial es fluida y compleja. Y aunque los avances en el transporte y tecnología han reducido como las distancias mundiales, la geografía y los costes económicos siguen limitando la migración.
Las personas suelen preferir como emigrar a países geográficamente más cercanos y con condiciones económicas relativamente mejores que a naciones desarrolladas lejanas como se observa en América Latina. Muchos países sudamericanos, incluido Chile, como forman parte del sur global y gran parte de la migración dentro de la región de clasifica como migración como sur-sur. Sin embargo, en las últimas décadas, con algunas economías del sur global creciendo rápidamente y muchos países de la región experimentando una inmigración neta cada vez mayor, el interés por la migración a través de estos países ha ido en aumento. Por lo tanto, como dentro del sur global existen también jerarquías con personas que emigran de países económicamente menos desarrollados a otros relativamente más estables. Chile se ha convertido cada vez más en un país receptor de migrantes de América Latina y el Caribe debido a su economía y política relativamente estables en comparación con otros países de la región. Y el papel de Chile como centro de migración es como importante para los movimientos interregionales, ya que ofrece oportunidades de empleo y especialmente en los barrios multiétnicos de Santiago. En comparación con otros países sudamericanos, Chile ocupa una alta posición dentro del sur global. Esto se refleja en varias indicaciones. Por ejemplo, el índice Henry de pasaporte de 2024 sitúa el pasaporte chileno como el más poderoso de América Latina, permitiendo viajar sin visado a numerosos países y otorgándole al país un cierto estatus internacional. Y Chile también ocupó el primer lugar mundial en velocidad de Internet banda como ancha en 2022, destacando el progreso tecnológico del país y la competitividad global en la era post-pandemia. Y percepción de como superioridad, como estos como factores contribuyen a un sentimiento de superioridad entre los chilenos en la sociedad chilena, en comparación con sus como vecinos de Sudamérica. Y esto crea una situación única para los inmigrantes asiáticos que, aunque proceden de región tradicionalmente más rica, deben navegar por la posición superior de Chile dentro del sur global. En resumen, como Chile, aunque como sigue formando parte del sur global, se ha transformado en un país líder en migración interregional en Sudamérica. Los inmigrantes asiáticos, aunque constituyen un pequeño grupo demográfico, son una parte importante del tejido multiétnico del país, sobre todo el comercio y los negocios. La dinámica entre inmigrantes asiáticos y latinoamericanos refleja tendencias más amplias de globalización y competencia económica y el cambio de estatus de los países sur global. En este sentido, el estatus internacional relativamente alto de Chile en comparación con otros países latinoamericanos añade complejidad a las experiencias de los inmigrantes latinoamericanos y asiáticos, convirtiéndolo en un interesante caso de estudio sobre migración sur-sur y las jerarquías globales. Los inmigrantes asiáticos representan un pequeño porcentaje de población chilena, en torno como al menos de un porcentaje nomás, y a menudo son como ignorados en los estudios demográficos. Los asiáticos se agrupan en la categoría como otros también en su censo, y lo que refleja su como escaso como número en como comparación con los inmigrantes latinoamericanos.
Y muchos inmigrantes asiáticos, sobre todo chinos y coreanos, tienen negocios en Chile y emplean a inmigrantes de otros países sudamericanos, como peruano, y boliviano y etc. Esos dos varios comercios más clave en Santiago son MEX para los chinos y Patronato para los coreanos, identificados como centros como multiétnicos. Y esta zona es un crisol como de culturas con negocios legendados por coreanos, como palestinos, chinos y también como peruanos, venezolanos, entre otros latinoamericanos. Los inmigrantes asiáticos en Chile interactúan con los inmigrantes latinoamericanos a través del empleo y los negocios, creando una dinámica única en los centros como urbanos multiétnicos. Estas interacciones son cruciales para entender cómo los inmigrantes asiáticos se integran e influyen en la comunidad inmigrante más amplia de Chile. Los inmigrantes coreanos en Chile se ven a sí mismos de forma diferente a otros grupos de inmigrantes, en parte porque ven a Corea del Sur como una nación que se ha graduado como del sur global. Esto da lugar a una percepción de superioridad o distinción entre otras poblaciones de inmigrantes en Chile, que sigue formando parte del sur global. Los inmigrantes coreanos deben negociar sus identidades entre la condición de su país de origen como potencia mundial en ascenso y la posición de Chile como nación en desarrollo. Esto implica como equilibrar los límites geográficos, como la distancia física entre Chile y Corea, y con los límites psicológicos, cómo se perciben a sí mismos y cómo son percibidos en una nueva sociedad. Como inmigrantes o residentes y empleadores, los coreanos en Chile navegan su lugar en una sociedad que puede verlos como forasteros, pero como de un país visto como económicamente avanzado. Su nuevo estatus internacional influye en su sentido de pertenencia y comunidad dentro de Chile. Muchos coreanos, como en Chile, no ven el país como un destino, este parte como de primera generación, como un destino final, sino como una parada temporal en su camino hacia lugares más deseables, como Estados Unidos, etc. Y valoran Chile por su oportunidad económicas, utilizándolo como base para construir los cimientos como financieros de un posible traslado al norte global al principio de inmigración. Por ejemplo, como en los países del sur global, el nivel de informalidad tiende a ser mucho mayor, lo que como proporciona más nichos y oportunidades con bajas barreras de entrada, un potencial de crecimiento y que requieren menos capital inicial, aunque estas mismas condiciones podrían limitar como su desarrollo posterior y afectar negativamente a su negocio. Y por eso como los coreanos en Chile no se esfuerzan por integrarse a la sociedad chilena mayoritaria, y la idea de como algo flotar, una flotante, aquí se considera como intencionada y activa, lo que refleja una falta de priorización del asentamiento permanente en Chile. En su lugar, mantiene la flexibilidad para una futura migración cuando las condiciones sean favorables. A pesar de conseguir los medios económicos para trasladarse a Estados Unidos,
muchos coreanos optan por permanecer en Chile y una de las razones que el poder económico que ha acumulado en Chile, que podría ser difícil de replicar como en países desarrollados más competitivos. Y en caso de segunda generación de sus hijos de la primera generación de los coreanos en Chile, como educación de la segunda generación, como suele asistir al colegio internacionales de tipo estadounidense y posteriormente estudia en Estados Unidos o Australia o Canadá, como distanciándose como aún más de la sociedad chilena. Incluso con la nacionalidad chilena no se siente plenamente chilenos, pero como tampoco plenamente coreanos debido a su limitada fluidez en coreano y a la falta de lazos culturales profundos con Corea. Pues los coreanos de segunda generación desarrollan identidades como híbrida, identificándose a menudo como extranjeros en Chile, Corea y Estados Unidos. Luchan por un sentido de pertenencia, ya que no están plenamente como integrados como en la sociedad chilena, ni tampoco en la coreana. Por eso los hijos de inmigrantes coreanos suelen regresar a Chile después de estudiar en extranjero o para hacerse cargo de los negocios familiares y buscar otros trabajos. Esto se debe a que los ingresos derivados de la gestión de pequeños negocios, como la venta al por menor y al por mayor en distritos comerciales étnicos, a menudo superan a los de los como trabajos profesionales que podrían desempeñar en Estados Unidos o Corea. Mientras que la primera generación tuvo éxito como empresarios autónomos, este modelo complica la movilidad social de la segunda generación y los hijos suelen estar atados a las mismas industrias, incapaces de ascender en estatus social a pesar de su mayor educación y conocimiento de lingüísticos. Entonces, como los coreanos de segunda generación suelen aprovechar su multilingüismo y formación en Estados Unidos para participar en una circulación triangular entre Chile, Estados Unidos y Corea. Utilizan estratégicamente los beneficios de cada afiliación para mantener una reflexión económica y social. Y a medida que aumenta el estatus como mundial de Corea del Sur, algunos coreanos de segunda generación consideran la posibilidad de establecerse en Corea como alternativa a Estados Unidos. Sin embargo, muchos siguen regresando a Chile si les resulta difícil establecerse en Estados Unidos o en Corea. Y por eso los coreanos en Chile encarnan una relación compleja y fluida entre distintas jerarquías globales. Aunque aprovechan las oportunidades económicas de Chile, siguen dudando si integrarse plenamente en la sociedad chilena, ya que como mantiene vínculos con Corea y aspiración a Estados Unidos. Esta circulación triangular refleja la navegación estratégica que realizan por múltiples identidades y espacios económicos, equilibrando la vida entre sur global y norte global. La segunda generación en particular, como se encuentra negociando estas identidades, como identidades múltiples, a menudo como heredando como negocio de sus padres, mientras se siguen luchando por un estatus profesional o social más alto. Los inmigrantes asiáticos procedentes de países como China, Corea y Japón
se enfrenta a retos únicos en Chile debido a su posición relativamente alta dentro del sur global. Aunque los inmigrantes asiáticos no subestiman como el estatus de Chile, deben adaptarse a las condiciones socioeconómicas específicas del país. Aunque son como poco numerosos, como los inmigrantes asiáticos desempeñan un papel importante en los centros comerciales multiétnicos de Chile. Sin embargo, se enfrentan a dificultades para integrarse plenamente en la sociedad chilena, tanto por su escasa como presencia demográfica y como por la presencia de un contexto más amplio de la dinámica migratoria y sur. Y esta noticia, como recién, como durante los Juegos Olímpicos de París, hay una deportista, una señora, un deportista como si seleccionado por su profesional, pero aquí antes en Chile, en la sociedad chilena, no usaba como algo término chileno China o chileno japonesa o chileno coreano, como en Estados Unidos también como coreano americano, es muy común, pero aquí en Chile no, pero en el diario como salió así chileno China, hay otras noticias también chileno japonesa aquí como nombrando de su identidad. Y por eso como si varias inquietudes y preguntas surgieron, dice, aunque como no solamente el número de las poblaciones, pero hasta el momento en Chile, ¿por qué hay pocas personas visibles o reconocidas como chilenos asiáticos? Sí, existe como asiáticos, chinos, hay mucho, como por ejemplo chinos en Chile, algo como 50,000 personas, como es bastante, que mucho como existe, pero no hay como chileno asiático, como no tan reconocida o visible. O en ese sentido, ¿quiénes son los chilenos de ascendencia asiática? Y también cómo se identificarían, identifican como de sí mismo, a sí mismo, y experimentan los individuos diversos como de este término, como ellos como se identifica chileno o asiático o chino, y hay algo en general, como sí, la primera generación de inmigrantes muy como obvio de su pertenencia, su identidad, como siempre depende de su país original. Pero segundo, tercera generaciones, ellos tendrán duda como yo soy realmente chino o como coreano, porque yo no puedo hablar en coreano con un coreano en idioma coreano, es como algo 5 minutos más, o nunca ha ido como Corea o como China o Japón al país de sus padres, algo así. Ahí eso con esta pregunta. Por eso como una investigación, un proyecto de investigación que estoy participando, ahí como decir, buscando como es un chileno asiático, como básicamente, principalmente como de los chinos, coreanos, chilenos con ascendencia chinos, coreanos y japoneses. Ahí sí, como académicos, que es varios interdisciplinario, como de ahí sí como estamos haciendo. Por eso como este proyecto se llama como cha, como es como sinónimo, porque chileno y asiático, pero de hecho como cha en japonés también cha, hay como té en coreano cha, y japonés también cha, es chino en cha. Entonces, por eso como tiene una palabra común, por eso nosotros nombramos así, como es un seudónimo. Y sí, ese como objetivo de este proyecto, sí, rastrear como los chilenos asiáticos y a través de sus vidas de adolescencia o de vida de como ahora, o con una interactuación en su familia,
familia pertenezco y también como de sus vecinos, entre los asiáticos también. En este como de proyecto, como nosotros como si puede como tirar una pregunta, puede uno ser coreano o chino o japonés también y chileno, ese todo junto. So, ahí como si estamos, sí, estamos como haciendo como hay varios como entrevistas con los chinos, japoneses y coreanos. Ahí es una parte de sus palabras de entrevista. Sí, esa una japonesa también dice que como antes como la sociedad o sus vecinos no reconocía mucho, como no le interesaba mucho como de la cultura japonesa, pero ahora es muchísimo cambiado. Y una china como dijo que sí, cuando yo era pequeño, como es algo vergüenza, como llevar su comida original, como es comida china, pero ahora que siempre miraba allá, como es, ahora, pero su hija, ese como es, le encanta como llevarlo, como es como cambiado. Y también hay un coreano dice que hay una como para coreanos un poco complicado más porque ese otro chino o japonesa, ese sí, como eres chino y japonesa o chileno hay pregunta, pero a los coreanos siempre, aunque soy coreano, pero dice que como no, no, ese como para coreano como te llamando como chino, pero aunque como no distingue mucho de su etnia. Pero es sus amigos y toda la vida diaria muy chileno y también se siente como identifica como chileno, pero por físico y todo, no identifica mucho de como chileno, como eres asiático o chinos o coreano. Así, eso también en este situación, eso como tiene muchos conflictos. Por eso sí, en ese sentido, yo estoy como buscando como de su pertenencia elusiva, cómo identificaría su identidad y pertenencia, así como de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Choi, por tan interesante conferencia. Tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios, ¿Tanto? opiniones. Sí, harto. No es para almuerzo. Tenemos harto tiempo. El micrófono, no sé dónde estará. No pregunto, ¿me escuchan? Oh, sí. Sí, porque no lo veo por ahí. La pregunta es la siguiente. Yo he visto en el caso de los coreanos en México que muchas veces no vienen directamente de Corea ni sí. van a los Estados Unidos, se mueven a veces en el espacio latinoamericano. Por ejemplo, hay un número importante de coreanos de la comunidad coreana mexicana que son originarios, por ejemplo, de Paraguay, ¿sí? O de Argentina, de algunos otros lugares. Y muchas veces aprovechan que hay una cierta facilidad, mayor facilidad migratoria dentro de América Latina y también se llegan a ir a otros países de América Latina, no necesariamente Estados Unidos. En el caso de Chile pasa esto, que lleguen coreanos de otros países de América Latina o que vayan de Chile a otros países de América Latina. En caso de Chile, como en diferencia con como los migrantes coreanos en Argentina o Brasil, como creo que algunos ya saben, como empezó de migración coreanos en Sudamérica, como enfocando como de Brasil y Argentina, como de los 60 y por ahí. Pero en caso de Chile, como es más tardía de su ingreso, como luego de como 80, 90, esa época como empezó como así de su de traslado a Chile. En este caso, como al principio, como de los inmigrantes ya asentaban en Brasil o Argentina y Paraguay, como le emigraron a Chile, como una porción, y después entre como Corea y Chile tiene como más relación económica como de DLC y etcétera, y desde Corea directamente sí como hay
Por eso como de migración coreana, historia de migración coreana en México es muy largo, de sus como de descendientes también muy distinto con aquí pasa como de en Chile. Chile algo como de y algo con newcomers como dentro de la migración migración coreana en Latinoamérica, ahí como de un poco más algo muy joven, así, sí, muy como recién. Sí. 네. Hola, Ina. Oye, felicidades por la exposición y por el proyecto con CONICET. Te quiero dar un contexto y luego hacerte una pregunta. Justamente con Manuel Montalbán hemos estado trabajando en un proyecto muy parecido de la migración coreana a México, ¿no? Y particularmente en el noreste, donde yo habitaba en Monterrey. Y es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, las migraciones que se fueron a Sao Paulo y Argentina, coreanas, ¿no? Sobre todo de Argentina, con las crisis pues han salido no solamente cercanamente, sino a México, Ciudad de México y demás, pero ahora con esta presencia de empresas coreanas en Monterrey, sobre todo Kia Motors y esto, ¿no? En Pescorea, ¿no? Los interlocutores más valiosos de facto son los coreano-argentinos que llegaron a México, a la zona rosa, entonces entienden la cultura y las formas a veces opacas de operar, ¿no? En los países. Y bueno, pues son un asset, ¿no? Son valiosísimos para las empresas que llegan porque hay que gestionar al estilo latinoamericano las cosas, ¿no? Entonces, para la parte fácil están los abogados y para la parte difícil están los coreanos traductores de la cultura y demás. Bueno, entonces el contexto, estamos trabajando en eso y con las primeras migraciones que han llegado a Nuevo León y al noreste. Pero el tema que encontramos es que estas migraciones coreanas de Sudamérica a México, al norte, o sea, del sur al norte, muy interesante, están frustradas y enojadas porque las empresas coreanas, los chaebols, los corporativos, consideran a estos coreanos de segunda clase en todo sentido. En cuanto al pago, en cuanto al trato, en cuanto a todo. Entonces llegan inclusive los estudiantes coreanos de universidades como Hankuk-Uede, Busan-Uede, que tienen buen nivel de español, jefes de estos que hablan español perfectamente bien, y déjate de la lengua, la cultura que está detrás de eso y los contactos que están detrás de esto. Y entonces, como sabes, yo dirijo un programa allá en Monterrey, lo decía, el K-Move, ¿no? Bueno, las comunidades coreanas me han pedido que lo cierre, por favor, que no la atienda, no los hospede, porque estamos trayendo justamente gente que los discrimina entre ellos. Entonces, mi pregunta aquí es si pasa algo parecido en Chile y si tienen considerado incluir este tipo de cosas en su investigación. Pero no sé exactamente cómo que pasa como en México, ese monte por ahí, pero creo que como es como básicamente como una empresa, ¿cierto? En base a... Entonces, es la comunidad. De comunidad coreana. Porque pues, es comunidad. Entonces, son dos tipos de clases donde los que conocen y saben son discriminados por los que no conocen y saben. Pero la diferencia es que vienen directamente de Corea. Pero es marcadísimo. Y ya es un problema muy serio en la comunidad coreana, migrante de tiempo atrás en Monterrey. Porque además les pagan menos. O sea, déjate además la parte simbólica, la parte económica. Es un peso que les pagan. Yo creo que en Chile es como, por lo menos es como comunidad es más pequeñita, como de hecho como ahora de cifra dice como 12.500 más o menos. Es como muy poco, dice como también concentrado como en Santiago, especialmente como barrio patrón, se llama barrio patronato, ahí ellos, principal trabajo es como de su negocio de importación y de hoy día como dicen más jóvenes como dice abriendo sus restaurantes coreanos como algo como K-pop y como habla coreana, pero ese como de no es como dentro, esa comunidad no es tan grande o dentro de ahí como no tan se divide mucho, por eso sí, más algo un poco, no sé cómo es, pero es que sería algo como cooperativos entre sí, porque para crecer o proteger su comunidad, de hecho, la comunidad coreana no pelear o no competitivo entre sí, más que esto, como de ello como debe
enfrentar a los otros como asiáticos, como chinos, japoneses no tanto, pero chinos también algo mismo similar como de negocios ellos haciendo. Pero ese comunidad es más grande y como de cifras también hoy día en Chile como se llama mall chino, como es muy gran supermercado, como si gran mall, como mall. Ese como es algo como dominando mucho como de no dentro de la como de barrio de chinos no es como en de otros barrios la sociedad chilena hay como algo dominando. Por eso sí, yo creo que como este paso como no tan como aplicando a esa diferencia con Chile. Yeah. Doctora Ko. Perdón, para matar la curiosidad y también para calmar la preocupación suya, le voy a decir una cosa. La política de las empresas, ya no usaremos la palabra chaebol, ya se está aniquilándose ese término. Okay. Las empresas coreanas tienen una política. Por ejemplo, si los empleados que están en Corea se presentan al examen de ingreso a su empresa, entonces ya son suyos, ya. Cuando ellos tienen una sucursal, como en caso de Kia en Monterrey, entonces hay dos tipos de empleados. Empleados enviados desde la compañía matriz o los empleados locales. No les importa que sean mexicanos o coreanos, no les importa. ¿Dónde los contrataron? En México, entonces son locales. Entonces, el salario es diferente. El salario de los coreanos enviados de Corea está a base de su salario en Corea, más les paga por la casa, por la educación, hasta por los autos. Mientras, si son empleados contratados dentro de México, son locales, por tanto hay otro tipo de salario. Ahora bien, si estos coreanos argentinos se sienten discriminados, tienen una opción. Ellos pueden volver a Corea y presentarse al examen de la misma empresa, por ejemplo, Samsung. Si pasan ese examen, pueden volver a Monterrey como empleado de la compañía matriz. Pero el problema está en su nivel del coreano. Como son coreanos nacidos en Argentina, es más, para ellos la lengua materna es español, no es coreano. Entonces, ¿cómo pueden saber ellos de la historia de Corea, de la geografía de Corea u otras cosas? Entonces, no pueden presentarse a ese examen. Mientras, en caso de los coreanos que han ido para practicar su español, aunque allá estén contratados, ya saben, vuelven y luego se presentan al examen y lo nombran de nuevo. Entonces, el consejo que podría dar a los coreanos en Argentina es afianzar más su coreano y luego volver a Corea y a presentarse. Esa política es igual para todos. Está muy bueno esto, perdón que estamos aquí muy bueno. monopolizando Sí, muchas gracias. No, sí. Pero, ¿sabe qué? Sí, no, está bien, muy buen bueno, es que, aprendizaje. por favor. De lo que estamos, de lo que yo comenté es otra tipología. Esto existe, efectivamente. No. Estos son coreanos nacidos en Corea, de la segunda migración, que llegan a Argentina. Hablan coreano. Su educación primaria, secundaria y de carrera fue en coreano, que emigraron a Argentina por las comunidades, ¿no? Las diásporas. Y que ahora, como son un asset para las empresas coreanas, no es Kia, ni Hyundai, ni Samsung que contrata. Ellos son, digamos, coyotes en el sentido mexicano, ¿no? Entonces, claro, aquí hablamos de cosas muy diferentes. O sea, no quieren ser contratados por las corporaciones coreanas, como se llamen. Ellos quieren ganar dinero y pasarla bien. Y más en un mucho como Monterrey, donde se gana muy bien.
Entonces, aquí el problema de ellos no tiene que ver con que la corporación los contrate o no, tiene que ver con el reconocimiento de su importancia como interlocutores culturales y legales y económicos. Entonces dicen, oye, somos tan grandes como ustedes, yo voto en Corea, etcétera, respétenme, porque conozco más que ustedes, y sin nosotros, ustedes no harían ese trabajo tan fácil. A eso yo me refería. Entonces es una preocupación, y es una preocupación muy grande, y es generalizada porque, por ejemplo, en México tenemos 2.000 empresas de capital coreano, en el noreste son 350, pues es prácticamente más que muchos países, inclusive que en Chile seguramente. Sí, claro. Tenemos más en Nuevo León que todo Chile de empresas. Entonces ya es un problema muy duro para la comunidad coreana, nacida en Corea, pero vecindad en América Latina. Y en verdad, cientos coreanos, las empresas coreanas y los chaeboles y todo el conocimiento que tienen allá en universidades no funciona de nada, porque acá es otro planeta. Gracias. Después le voy a contar otros datos que no puedo contar porque tenemos hambre. Sí. Este es como el mejor intercambio que hemos tenido. Queda claro muchas cosas, ¿no? La doctora acá nos explicó muchas cosas que nos quedan claras. Agradecerle su tiempo, agradecerle a la doctora por su presentación. No sé si quiere decir algo. No, muchas gracias. Así como ese también. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera estamos terminando esta mesa por la mañana. Todavía nos queda la última, que es por la tarde, de 3 a 5. Y para que puedan tener fuerzas para estar esta tarde, por favor, a todos los invitamos a un coffee break que nos está esperando aquí a la entrada de este Auditorio Humanidades. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Inoc Choi. Gracias, Ingrid, y a todos ustedes. Gracias.